un día como hoy con la maestra Horta, una mujer de ley, Sony. Pues a propósito de la Semana Santa, Carlita, justamente la maestra Marilena Horta nos trae este tema tan interesante que tiene que ver con la libertad religiosa, libertad de creencias, libertad de culto. ¿Cómo estás, Marilena? Muy bien, muy bien. Oye, feliz de la vida de que estemos de vacaciones, ¿no? Rico esto de Semana Santa, me gusta mucho. Bueno, pero me gusta mucho porque no trabajamos justamente. Y pues viene muy al caso que platiquemos hoy de qué pasa en nuestro país con las religiones, ¿no? Bueno, pues el artículo 24 constitucional de, obviamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad de religión, o sea, cada quien puede profesar la religión que considere conveniente. Ahorita pues nos parece muy natural, pero originalmente esto no era así. Hasta antes de la Constitución de 1917, todas las constituciones que hubo en México eran emitidas en nombre de Dios. ¿Por qué? Porque México era un país oficialmente católico, ¿sí? Esa religión era la oficial. Vinieron todas aquellas luchas cruentas antes de la época de Benito Juárez, ya ves que luego viene una guerra cristera, impresionante, sí, las leyes de reforma, por supuesto, que es cuando separan los intereses iglesia-estado. Y pues después viene una apertura impresionante. ¿Por qué? Pues porque decimos, ¿sabes qué? Tienes que respetar la creencia de cada quien. O sea, no necesariamente todos tenemos que ser católicos, por ejemplo. Entonces, el artículo 24 constitucional en la Constitución de 1917, que es la que impera a la fecha, ya establece la libertad de religión. Cada mexicano es libre de elegir qué religión o qué culto va a profesar. Nada más tuvimos una reforma, y esa reforma fue en enero de 1992, en donde se decía, bueno, originalmente se decía, tú puedes profesar la religión que quieras, pero dentro del templo o en la privacidad de tu hogar. Entonces, ya se permite a partir de 1992 que se profesen las religiones en lugares fuera de los templos, de los lugares destinados al culto religioso, previa autorización de la Secretaría de Gobernación. O sea, tú podrías realizar un acto público, masivo, religioso, siempre y cuando hubieses obtenido la autorización correspondiente. ¿Pero qué creen? Que a partir del 15 de diciembre del año pasado se modifica el artículo 24 constitucional, y les voy a decir originalmente qué decía el 24 constitucional. Pues decía que había un reconocimiento a todo hombre para que fuese libre de profesar la creencia religiosa que más le agradara y practicar las ceremonias o cultos respectivos, siempre y cuando no fuese un delito, por supuesto. Ese era el primer, se puede decir, inciso del 24 constitucional. Y luego dice que había una prohibición expresa por parte del Congreso para emitir leyes que establecieran como oficial alguna religión o que prohibieran la práctica de alguna otra religión. Entonces el Congreso, todos nuestros señores diputados, no pueden opinar respecto a la oficialidad o no oficialidad de una religión. Y por último había una restricción para que todos los actos de culto religioso en forma pública se celebraran ordinariamente dentro de los templos, y como algo extraordinario, a partir de 92, que pudiesen ser fuera del templo, pero con autorización de la Secretaría de Gobernación. ¿Y qué pasa con esta reforma del 15 de diciembre? Que además lo vamos a ver en todos los medios de prensa, que ha sido un escándalo terrible. ¿Por qué? Porque ahora señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de religión y a adoptar, en su caso, la que más le agrade, pero también, y aquí viene lo importante, es que es libre de practicar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo. Fíjense nada más. Tengo una duda, maestra. Antes, sí, por ejemplo, lo que platicamos, las ceremonias en la playa no eran legalmente, ante Dios, no eran como aprobadas, pero por ejemplo las ceremonias que ya se hagan fuera de la iglesia ya van a ser aprobadas. Sí, porque ya está establecido, ya están reconocidas. ¿Por qué? Porque ya puedes practicar actos de culto religioso en cualquier lugar.
y puede ser individual o colectivo, y además ya no necesitas autorización de la Secretaría de Gobernación. Por ejemplo, vamos a suponer, yo quiero organizar, no sé, un culto maometano en el Estadio Azteca. Entonces necesitaba yo que la Secretaría de Gobernación me autorizara que fuese una celebración religiosa maometana en el Estadio Azteca para poder juntar a toda la gente. Pero actualmente ya lo puedo convocar y no necesito autorización. Y como decían ustedes precisamente, todos esos actos de cultos religiosos fuera de los templos ya están permitidos. Las bodas en la playa, claro, que hicieron época y luego todos felices porque decían al fin que no tuvo validez, ¿no? Sí, yo ni me casé. Al fin que no estaba el ministro autorizado para hacerlo. Pero creo que es bien importante que tomemos conciencia de este artículo 24 constitucional y sus reformas, porque pues el respeto hacia las creencias de los demás se pudiera ver afectado, porque si yo puedo hacerlo en donde quiera y como quiera, pues entonces estoy en un momento determinado afectando el derecho de los demás que también puede hacer, ¿no? Pues lo mejor es, bueno, pues cada quien en su templo puede practicar el ritual que considere conveniente y pues ahí nadie afecta. ¿Por qué? Porque los que van a ese templo son precisamente los interesados en esa religión. Generalmente pensamos que en la religión católica, ¿por qué? Porque decíamos, ¿verdad? Todos los mexicanos somos guadalupanos, aunque no seamos católicos, eso sí es clarísimo, eso es independiente, ¿no? La Virgencita, sí, es la Virgencita. Pero, pues tenemos que convivir con muchas otras religiones y tenemos que respetarlas. Yo creo que esa libertad para practicar el culto religioso que uno considere pertinente o tener una creencia religiosa es muy importante, independientemente, obviamente, de que pues nuestra obligación es respetar todo lo que piense todo el mundo, ¿no? Porque ese es uno de los principios precisamente que establece el derecho, y como aquí somos mujeres de ley, pues tenemos que conocer esta situación, ¿no? Es una cuestión también de convivencia, o sea, realmente, ¿no? Yo creo que en algún momento la cuestión legal, a lo mejor el mismo gobierno trataba de detener un poco la situación de la religión debido a que tenía mucha influencia en nosotros, ¿no? Por supuesto. Tantos rollos que hay ahorita con la cuestión de las campañas, y que si dice o que si no dice el padre, o que si dice o que si no dicen, entonces sí, ahí es cuando... bueno, esa limitación sí es importante, ¿eh? Eso ya es en cuestiones políticas no se tienen que meter, y eso lo podemos platicar después. Ya luego se platicará. Puede ser un buen tema. Maestra, pues muchísimas gracias, muchas gracias, y bueno, pues poner muchísima atención hoy que es Viernes Santo, pues ante todos los que somos católicos, pues sí seguir a la devoción, claro, ¿verdad? Seguir a la devoción como tal. De cuestiones legales ya lo vemos mañana. Y los que no lo sean, que lo disfruten también.